Está muerto el bloque de contención. ¿Quién mató al bloque de contención, senador? ¿Por qué motivo? Ya escúdenos un poquito, ¿por qué considera que ya está muerto? Porque está muerto. Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto. Ya no hay manera de que se pueda haber una negociación para poderlo reintegrar. Está muerto. Movimiento Ciudadano entonces queda fuera del bloque de contención. Está muerto. Porque no pueden contener nada. Oiga, senador Valls. ¿Esto es por lo del caso de Nuevo León, senador? Es por muchas cosas. ¿Cuáles? ¿Cuál es, senador? Muchas. No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan. Y los agravios siempre tendrán consecuencias. Está muerto el bloque, pero a ver, no se llega de la nada a un momento así, ¿no? Cuando habla uno de bloque opositor en el legislativo de PRI, PAN, PRD con Movimiento Ciudadano. Lo dijo el día de hoy el señor Dante Delgado, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, pintó su raya. El otro día dijo también otras frases que dijo, ni a la esquina, con PAN, PRI y PRD, tras el choque que tuvieron, uno presume que es el caso Nuevo León por el tema Samuel García. Dio por muerto el bloque, había logrado, hay que recordarlo, varias cosas importantes en varios debates. A la mayoría de Morena y aliados habían logrado cosas importantes. La ruptura mueve todo en el Senado. Ahí le va por qué. Con sus 13 legisladores, Movimiento Ciudadano podría darle la mayoría a Morena, calificada que serían 85 senadores. Juntos, Morena, PT, Verde Ecologista, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano harían un bloque no de 85, sino de 88. Con este número podría avanzar varias de las reformas y nombramientos del presidente. Esto es la presunción de lo que puede pasar, ¿no? Si nos atenemos a las lecturas iniciales que se dan las cosas. Saludamos con enorme gusto, como siempre, a Clemente Castañeda, coordinador del Movimiento Ciudadano en el Senado. Querido Clemente, ¿cómo has estado? Buenas noches. Mi querido Javier, qué gusto escucharte. Muchos saludos también para todo tu auditorio. Gracias. Oye, a ver, hiciste una lectura quizás de las que más llamaron la atención, y lo digo positivamente, respecto a lo que pasó en Nuevo León. Ahí hubo muchos errores, ¿no? Clemente, ahora o visto a la distancia de 2 semanas, ¿qué alcanzas a apreciar? No, a ver, naturalmente fue un proceso muy complicado. Samuel García logró despertar un ánimo que no habíamos visto en mucho tiempo en un sector del electorado, particularmente en los jóvenes. El movimiento de las redes sociales, donde además los números son muy transparentes, es muy ilustrativo. Algunas encuestas justo reflejaban el crecimiento por las simpatías hacia Movimiento Ciudadano y hacia Samuel, y eso provocó naturalmente una batalla política de gran envergadura que terminó, sí, enredando las cosas en el poder legislativo local y intervenciones, sí, un poco extrañas de algunas instancias jurisdiccionales, como la Suprema Corte de Justicia, y terminaron, quiero decir, obstaculizando la posibilidad de que Samuel fuera candidato. Y yo dije autocríticamente, lo sostengo, hay que revisar lo que está en nuestra órbita, los errores que cometimos para futuras ocasiones, pero me parece que en circunstancias de este tipo la autocrítica ayuda mucho a generar una expectativa distinta. A ver, Clemente, ¿esta es una de las razones por las cuales está muerto el bloque opositor, como diría Dante Delgado, o qué piensas? Uno de las cosas que pudimos ver en de Nuevo León, de Samuel García, es que el PRIAN particularmente ha hecho de Movimiento Ciudadano, y así se manifestó, su objetivo político electoral. El PRIAN está mucho más preocupado por el crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano que por construir realmente una alternativa para ganarle al régimen. Y esto no es nuevo, Javier, esto data desde el 2021, donde nosotros tomamos la decisión de ir solos al proceso electoral y nos acusaron, por supuesto, de lo mismo que nos acusan ahora, de estarle haciendo el juego al régimen. ¿Cuál es la realidad? El Movimiento Ciudadano se ha ganado un lugar en la discusión pública, en el ánimo de las y los mexicanos, y tenemos, creo yo, y eso lo voy a sostener siempre, todo
una alternativa distinta para este país y estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿No te parece, Clemente, que si nos atenemos a lo que pasó allá en el proceso de autocrítica en Nuevo León, hubo mucho desaseo, cambiaron fechas, iba y venía, la Corte dio una disposición que el Congreso, luego él dijo que jamás iba a dejar la gubernatura y la dejó? ¿Estas cosas tú no crees que también permearon en los ánimos? Yo creo que todo enreda, que el clima de confrontación electoral que ha privado en las últimas semanas, pues vuelve cualquier procedimiento, incluso cualquier procedimiento legislativo ordinario, más complicado. Si nosotros revisamos la historia de este país, y me parece que es un argumento que sí se sostiene, revisamos la historia electoral de este país, y muchas veces cuando los gobernadores han pedido licencia para ir a ocupar un cargo, pues se les ha concedido la posibilidad de que el gobierno interino sea del mismo signo partidista. Tampoco es una anomalía eso en la vida política de México. Lo cierto es que en el caso de Nuevo León, el PRIAN ha estado no ahora en esta coyuntura, sino desde el inicio del gobierno de Samuel García, con la intención de descarrilar al gobierno, y eso lo que ha hecho pues es elevar el clima de confrontación. Y eso mismo, Javier, es lo que hoy tiene al Senado de la República, si me permites un poco entrar al tema, pues en un grave problema, que es justamente a lo que se refiere el senador Dante Delgado. Una vez que el clima electoral, que la dinámica electoral se impuso en la vida pública de México, y no creo que no tengo que abundar en eso, porque el propio presidente de la República adelantó los tiempos, una vez que la agenda electoral se impone, pues la convivencia política, la relación entre los distintos grupos de oposición se hace mucho más complicada. Si tú juntas una serie de antecedentes y el corolario es el tema de Nuevo León, pues naturalmente que el bloque de contención no tiene condiciones para subsistir. A ver, entrando en concreto en lo que se especula, sé que ha sido claro, Clemente, pero es inevitable volverlo a preguntar, en lo que se especula de, hay históricamente una relación con todo y las cartas que ha mandado Dante Delgado al presidente, una histórica relación que nunca ha estado del todo rota entre el presidente y Dante Delgado. Segundo, bajo esta óptica, algunos se interpreta lo que pudiera pasar con Movimiento Ciudadano en momentos particularmente sensibles en votaciones en el Senado o incluso eventualmente en candidaturas, diputados, senadores y candidaturas. ¿Están más cerca de Morena que nunca o cómo está la cosa, Clemente? No, absolutamente no, Javier. Y yo difiero un poco de esta lectura inicial sobre la relación de Dante Delgado y el presidente de la República. Yo no veo ningún tipo de relación, no veo ningún tipo de entendimiento. La distancia y la ruptura de Dante Delgado como personaje político y de López Obrador es evidente y diría a las pruebas nos remitimos. Todas las posiciones políticas de Dante han sido de muchísima confrontación, de distancia crítica enérgica frente al régimen. Por lo tanto, todo lo que hay alrededor y las sospechas que podría haber, con toda honestidad, yo no les encuentro fundamento. Lo digo con todas sus letras, porque además he tenido la oportunidad de convivir con Dante Delgado durante todos estos años. Ha sido mi compañero senador, pero además me tocó ser dirigente nacional de Movimiento Ciudadano justamente en la elección del 2021 y jamás he visto ningún tipo de acercamiento. Es más, podría decir, ni siquiera de diálogo. Nosotros estamos parados enfrente de Morena, enfrente del régimen y lo vamos a seguir combatiendo por todas las vías, incluida la vía electoral. Por lo tanto, en paso a la segunda parte de la pregunta, nosotros no tenemos ningún ánimo ni deseo de construcción de ningún tipo con Morena. Es decir, hoy que están sobre la mesa una serie de reformas anunciadas por el propio presidente, yo he aprovechado para decir, bajo ninguna circunstancia acompañaríamos esas reformas, esas iniciativas, porque son planteamientos que lejos de fortalecer al Estado mexicano lo debilitan. El primero de ellos, que tiene que ver con una barrabasada, digo yo, de elegir a los integrantes de la Corte
bajo o a través del voto popular no tiene ni pies ni cabeza. Lo único que pretende es seguir debilitando al Poder Judicial, vulnerar su autonomía y su independencia. Y la segunda de ellas, que ha sido una batalla permanente de los últimos 5 años, que es el pretendido avance de la militarización en este país por parte del Ejecutivo Federal, y que anuncia una vez más el intento de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, cuando, por cierto, Javier, me permito recordarle al auditorio, ya dimos varias batallas en ese sentido, ya presentamos una acción de inconstitucionalidad cuando todavía estaba vigente el bloque de contención, ya ganamos esa acción de inconstitucionalidad, pues sería un absurdo hoy para Movimiento Ciudadano cambiar de posición. ¿Van a dar el voto para, en esta terna que aspira a una de ellas ser integrante de la Corte, van a dar el voto a favor o no? Hay un dilema en este tema y qué bueno que me lo preguntas, Javier, porque me interesa mucho aclararlo. Cuando se dice y se habla de impedir que se nombre alguna de las personas integrantes de la Corte que manda el presidente de la República al Senado, lo único que están haciendo es engañar a la gente. No se puede impedir el nombramiento, porque el proceso constitucional es muy claro. El presidente de la República tiene la facultad de enviar una terna al Senado y el Senado tiene oportunidad de rechazarla una vez, como ya sucedió la semana pasada. Se vuelve a mandar una terna distinta donde se cambia un integrante. El presidente de la República tiene la facultad constitucional de nombrar a la que él quiera de las 3 que van en la terna. Por eso digo, es inevitable que haya una ministra. La disyuntiva o el dilema que va a enfrentar el Senado de la República, desde luego Movimiento Ciudadano, pero lo vamos a enfrentar todos, es si dejamos nosotros que la Corte sea integrada únicamente con la opinión del presidente de la República, o el Senado asume la función constitucional que tiene de hacer un nombramiento de esta naturaleza. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de generar un mínimo de contrapesos, de corresponsabilidad, de sentido de rendición de cuentas. Ese es el dilema que vamos a enfrentar y en Movimiento Ciudadano no hemos tomado esa decisión todavía, porque en la eventualidad en la que nosotros quisiéramos votar y construir una mayoría calificada para la elección de la ministra, el siguiente dilema sería, bueno, pues ¿con quién de las 3? Y eso es otra historia completamente distinta. Estamos en un proceso de análisis, de deliberación, y en su momento lo comunicaremos. Pero esa es la circunstancia, Javier, no es otra cosa que decidir si queremos que el Senado de la República asuma esa facultad y esa obligación constitucional. Por último, muy en breve, si se puede, Clemente, ¿están a favor de nombrar a los comisionados del INAI? Es que esa es la otra, Javier. El Senado tiene aproximadamente 200 nombramientos pendientes. Y para que esos nombramientos puedan ver la luz, en la gran mayoría necesitamos mayoría calificada, como es el caso de la elección de la Corte, como es el caso de los comisionados del INAI, de los tribunales electorales locales, de las salas regionales, de la sala superior del Tribunal Electoral, que por cierto está en crisis, y que nos obliga en el Senado a sentarnos a dialogar y a construir un mínimo acuerdo para tratar de que estos órganos tan importantes del Estado mexicano primero estén completos y segundo no estén acéfalos en momentos tan delicados de la vida pública. Entonces, en resumidas cuentas, sí, siempre en ánimo de construcción y haciéndole un exhorto a la mayoría para que deje atrás sus conflictos internos, que son los que han hecho que el Senado de la República no pueda avanzar, y podamos hacer un esfuerzo y darle a las y los mexicanos instituciones completas. Te mando un gran saludo, Clemente Castañeda. Buenas noches, que llegues con bien. Gracias Javier, muchos saludos a ti y a tu auditorio, y a ver qué día platicamos de la reforma que traemos en materia de igualdad salarial en el deporte, a propósito de la derrota de nuestras Chivas, mi querido Javier. Qué bueno, ya por fin encontré a alguien con quien me puedo desahogar. Gracias, mi querido Clemente, te mando saludos. Gracias, Javier, saludos. Gracias. Buenas noches.